vamos a empezar la segunda parte de las jornadas, la que vamos a tratar sobre algunos casos concretos de determinadas especies que son de interés en Asturias. Entonces vamos a hablar sobre el oso, sobre el lobo, sobre el urogallo y sobre los eucaliptos. Entonces vamos a empezar con Javier Naves, que es doctor en biología, es investigador del CSIC y nos va a hablar sobre el oso. Venga, gracias. Bueno, primero agradecer la invitación para contaros alguna cosa, en unos minutos, alguna cosa sobre el caso, ¿no? Ayer se habló un poco sobre biodiversidad y sobre los problemas que plantea, qué es la biodiversidad y apuntar qué problemas tiene. Hoy vamos a hablar de algún caso, a un caso entendido como un caso en relación con un conflicto. Si veis el programa con un conflicto o con unos conflictos, si vemos el programa del día de hoy, hay unos casos y luego en la segunda parte de la mañana hay una perspectiva de la conservación desde, digamos, desde distintos intereses que plantean conflictos con la conservación de la biodiversidad así. Como el caso del oso, ¿qué puede aportar o qué nos puede aportar a entender algunas cosas sobre este conflicto o sobre estos conflictos? Desde esta perspectiva del conflicto, el oso y el conflicto en torno a la vida silvestre o los distintos intereses que se mueven entre las personas con la conservación, la primera idea que quizá me gustaría decir es que yo creo que siempre vamos a vivir de alguna manera, a convivir con ese conflicto. No creo que el conflicto o estos conflictos tengan o puedan tener una solución. Vamos de alguna manera a tener que convivir siempre con este conflicto. Voy a intentar explicar por qué o qué significa eso. Esto es una foto de un oso saliendo de un colmenar, cogen los cuadros de la colmena y se van a comerlos un poco alejados y tal, para evitarse ahí pegarse con todas las abejas, se alejan un poco, se meten en una zona un poco más cubierta y ahí se comen el cuadro, ¿no? Vuelven a por otro cuadro y se lo sacan de la colmena, se alejan unos cuantos metros y se comen ahí el cuadro con la miel o con las larvas de las abejas, ¿no? Este podría ser un poco, en el contexto del programa de hoy, lo que podría ser el ejemplo o el caso del conflicto del oso o en torno al oso y la ganadería. Pero sí me gustaría señalar que este no ha sido las únicas perspectivas del conflicto. En otros momentos, ha habido otros conflictos donde el oso ha estado implicado, quizá, me atrevería a decir, bastante más, no sé cómo decirlo, más duros, más dramáticos que los que se viven en torno a la ganadería hoy. Pongo el ejemplo de la minería, a cielo abierto del carbón en el occidente de Asturias. Los problemas sociales o el conflicto que se planteó con esta minería hace 20, 25 años en Cangas de Narcea, en Legaña o en el occidente de Asturias, no os quiero decir en Villablino o en las zonas del occidente leonés, eran comparativamente, socialmente, muchísimo más duros de los que se plantean hoy en torno al problema que pueda plantear una especie como el oso a la ganadería o a la agricultura. Quiero decir que ha habido otras facetas del conflicto con la especie que es bueno recordar cuando hablamos de este caso, digamos, ¿no? U otros conflictos que se puedan plantear en otras situaciones, en el caso, por ejemplo, de que tengamos o de que se dé un accidente grave con una persona, un encuentro de un oso con una persona, y esto ocasione un accidente grave en nuestro entorno que pueda generar conflictos de otra naturaleza que quizá, al menos para la persona afectada y sus familiares, más dramáticos que lo que pueda ser
la depredación sobre un colmenar. O sea que el problema del conflicto del oso, o el caso del oso, y sus conflictos tiene y puede tener y ha tenido otras perspectivas que no son exclusivamente las que nos pueden centrar hoy el caso, y es el ataque de los osos a unas colmenas o a unas vacas o a unas ovejas, ¿no? ¿Por qué vamos a tener que convivir de alguna manera con este conflicto de una forma más o menos permanente? Vamos a tener que gestionarlo de alguna manera. Primero porque hay más osos que hace 20 o 30 años. No voy a discutir, o podríamos discutir, cuántos hay ahora, cuántos más hay ahora, qué validez o qué incertidumbre tienen estos conteos de una parte de la población, de qué manera reflejan la situación de la población de osos. Pero en cualquier caso, estamos hablando de unos centenares de animales, cuando hace eso 20 o 30 años estábamos hablando de menos de un centenar, y esto evidentemente incrementa los problemas. Esta gráfica, de alguna manera, allí tenéis el número de colmenas que son depredadas o que son registradas en los expedientes administrativos de la administración, atacadas, depredadas por los osos, y abajo el número de años. Veis que ahora estamos hablando pues, en torno a los 800 o 1000 colmenas al año en Asturias depredadas por los osos. La otra cara del problema, además de tener más animales, aunque estamos moviéndonos en órdenes de unos pocos centenares, de unas decenas de animales, es que realmente las condiciones para albergar osos en la cordillera cantábrica y en su entorno no son muy, no hay mucha disponibilidad de territorios para albergar animales. Y estoy sustrayendo, se han hecho varios trabajos, este es uno, pero se han hecho otros posteriores, intentando evaluar qué cantidad de terreno, de territorio podríamos, o la especie podría disponer para albergar, cantidad de territorio podría tener la especie para albergar animales a su disposición, ¿no? Incluso sustrayendo el factor humano de esos análisis, digamos. Y cuando digo sustrayendo el factor humano, digo porque en el factor humano, digamos, la tolerancia hacia la especie puede variar en muy pocos años. Las condiciones del entorno pueden variar, de hecho están variando, pero su cambio es mucho más lento, o lo está siendo hasta ahora. En cualquier caso, estamos hablando de que en nuestro entorno de la región, de Asturias y las regiones limítrofes, estamos hablando de 16.000, 18.000 kilómetros cuadrados que podrían albergar animales. La cuestión es que prácticamente ahora mismo el 80% de ese territorio ya está ocupado o ya tiene presencia de osos. Realmente la capacidad del territorio para albergar animales es muy limitada. ¿Qué significa eso? Significa que realmente desde la perspectiva de la conservación de la especie, realmente las posibilidades que tenemos de tener un número suficiente de animales que sean capaces de vivir de forma autónoma, iba a decir la palabra independiente, pero un día como hoy me la voy a ahorrar, de forma autónoma, que sean capaces de adaptarse a los cambios que puedan venir y demás, es realmente limitada. Realmente siempre vamos a tener, o es posible, bastante posible, que siempre vayamos a tener que, de alguna manera, invertir esfuerzo, invertir recursos en la conservación de la especie. Realmente podríamos llevar esta frase al conjunto de la biodiversidad, pero estamos hablando de un caso. Realmente vamos a tener siempre que mantener
mantener, que esforzarnos en mantener nuestra población de osos, más allá de que podamos tener o podamos albergar unos cuantos centenares más. ¿Qué significa esto? ¿O qué significado tiene esto? Desde la perspectiva de la conservación, cuando hay que invertir unos recursos, un esfuerzo, los recursos y los esfuerzos son limitados. Y cuando las cosas son limitadas, siempre hay conflictos o luchas entre los intereses que mueven nuestra sociedad por coger esos recursos y destinarlos a sus propios intereses. Siempre la conservación del oso va a exigir un esfuerzo social, lo mismo que las prácticas ganaderas exigen un esfuerzo social, lo mismo que la extracción de minerales o de materias primas del territorio o de alimentos del territorio exigen un esfuerzo y exigen una ocupación del territorio, un esfuerzo, una dedicación de recursos, y eso siempre va a suponer, digamos, una lucha entre los distintos intereses por esos recursos y por esos esfuerzos que, como digo, siempre son limitados. ¿Qué perspectivas, entonces, en ese esquema, cómo podemos plantearnos la conservación de la especie? Bueno, hay una opción cero, digamos, que no es plantearse la no conservación. Es decir, nos importa un pepino los osos y los eliminamos. De hecho, ha habido alguna propuesta en ese sentido muy parecida a la que se ha hecho con los lobos. Vamos a hacer zonas de exclusión de osos, zonas donde no haya osos. En el fondo es un planteamiento muy cercano a decir, bueno, pues no hay conservación, los eliminamos. Voy a dejar esa opción en principio fuera, le voy a pasar la bola a Alberto. Vamos a pensar en dos opciones de conservación un poco, o dos situaciones de conservación que de hecho quizá estén trabajando o estén funcionando simultáneamente. Una sería coger los osos, todos, y los metemos en un cercado. Ha habido alguna propuesta de ese tipo hace poco, ha habido propuestas de representantes diciendo vamos a coger los animales, darles un espacio, no sabemos cuánto de grande o pequeño era esa propuesta, pero les damos un espacio y que vivan allí y allí los tenemos y nosotros en el resto del territorio hacemos lo que queramos o lo que podamos. Esa es una opción de conservación y de hecho de alguna manera hay algunas políticas de conservación que van en ese sentido. Vamos a dar de comer a los osos o vamos a alimentarlos, vamos a ponerles recursos para que coman. Y tiene unas ventajas. Los animales cautivos viven más tiempo, están más gordos. Vaca y tola tienen ahora casi 29 años de edad. Pocos animales en libertad alcanzan esa edad. Seguramente pueden tener mayores cuidados de veterinarios, tener menos enfermedades. De alguna manera los conservamos, entre comillas. Esa sería una situación o una perspectiva de conservación que puede rondarnos en la cabeza o que puede tener incluso algún desarrollo en nuestras opciones de conservación. La otra opción de conservación es que un animal viva mucho tiempo, que un animal esté más gordo o no tenga enfermedades, no es una opción de conservación, digamos. Entendemos la conservación o podemos entender la conservación como que un animal pueda comportarse como tal. Y escribí esta mañana, así un poco después de escucharlo de ayer, ¿qué significa un poco esto? Pues que un animal, un oso, se comporte, tenga posibilidades de comportarse como un oso.
porque tiene un valor propio, porque es un sujeto de derechos, me apuntaba, dije yo, madre de Dios, ¿en qué jardín me estoy metiendo? ¿No? De alguna manera, entendemos que un animal, conservar la biodiversidad, conservar un ecosistema, conservar un animal, en el caso que es el que puedo hablar, no es algo más que garantizar su salud o su longevidad o demás. Es, digamos, tratarlo como a un sujeto que tiene un valor propio, que tiene un valor intrínseco, que además puede revertir en nosotros. Hace mucho, yo cuento esta historia muchas veces, hace mucho que no la cuento, y como algunos veo gente nueva, pues la voy a contar de nuevo, ¿no? Que un oso se comporte como un oso, o sea, darle esa opción desde el punto de vista de la conservación. Hay una historia muy bonita que es medio verdad, pero bueno, a mí me gusta contarla y la novelo un poco, ¿no? Y es un poco el misterio, lo que llaman el misterio del origen de las manzanas en Europa, ¿no? ¿Por qué digamos, en el occidente del continente euroasiático, hay una única especie de manzanas de tamaño bastante grande, bastante dulces, ¿no? Y además que ha sido un poco el origen de las manzanas domesticadas, ¿no? Parece que esa domesticación ocurrió ahí en la zona, están aquí los botánicos que me pueden ayudar, en la zona más o menos de Mesopotamia y por ahí, ¿no? El origen de las manzanas en origen son unos frutos, unos arbolillos que parece que tienen su origen, su centro de dispersión, su centro de variedad en las montañas del centro de Asia. Son manzanas originalmente muy pequeñas, del tamaño de cerezas, quizá un poco más grandes, y en esa zona hay como varias decenas de especies de manzanas, ¿no? ¿Cómo ha sido posible, cuál ha sido el proceso de que en esa expansión desde ese centro de irradiación de las manzanas hayan llegado, entre comillas, al occidente europeo, manzanas más grandes y más dulces? Hay varias hipótesis, ¿no? Podían ser pequeños carnívoros que cojan esas manzanas y las dispersen. Pero los pequeños carnívoros digamos que trituran las semillas, digamos que no eran un buen candidato para la dispersión de las semillas, ¿no? Los pájaros, decían otros, pasa que los pájaros pican las manzanas pero no llegan al endocarpio, no liberan la semilla de la manzana, y la semilla, para que germine, tiene que salir de la manzana, porque dentro del corazón, digamos, de la manzana tienen unos compuestos químicos que impiden su germinación, tienen que salir de la manzana. Los pájaros no eran un buen candidato. Los caballos que había en el centro de Asia, los Przewalski y todos esos caballos, podían ser otro candidato a la dispersión de las semillas. Pero los caballos no son unos animales que entren en esos matorraleras a coger manzanas, les es más difícil. Los caballos se mueven por zonas bastante más abiertas, tipo más estepas y demás. Parece que el candidato de esa dispersión, el candidato más plausible de esa dispersión son los osos. Los osos han ido cogiendo esos frutos, los comían, muchas veces los tragan, quien haya visto excrementos de oso ve que las semillas están enteras, los tragan, los mastican lo suficiente para sacar las semillas del corazón de las manzanas y para que, por tanto, tengan capacidad de germinar. No las trituran porque las tragan bastante, eligen las más dulces, las que tienen más contenidos en azúcares, y de esa manera han ido dispersando desde ese del centro de Asia, han ido dispersando manzanas cada vez mayores y cada vez más dulces, de tal manera que a nuestras zonas han llegado manzanas grandes y dulces. Esa es la historia que a veces cuento para hablar de
de qué es un oso o qué son los osos, cuáles son sus funciones, sus papeles y sus derechos a comer manzanas, las que quieran, ¿no? Y entre estas dos opciones de coger los animales y mantenerlos en una situación, digamos, artificiosa, absoluta, y una situación de unos animales, digamos, absolutamente integrados en un medio natural, con mayúscula eso de natural, entre esas dos opciones se mueve la conservación o el conflicto, la conservación hoy y los conflictos que genera. Y esas eran las ideas, creo que pasa un poco, las ideas que quería plantear a la hora de poneros el caso sobre la mesa, ¿no? Y nada más, aquí me quedo. Bueno, pues